Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Les queremos agradecer mi esposo y yo que nos acompañen en cada video, en cada tema que el Señor nos pone en nuestro corazón, pues compartirlo con ustedes. Gracias de verdad, nos emociona mucho. Y bueno, en este momento dejo a mi esposo para que salude y para que nos hable del tema de hoy. Buenos días, gracias a todos por acompañarnos, gracias por suscribirse a nuestro canal que se llama Conociendo la Verdad. Y el tema de hoy es algo que queremos explicarles y entenderlo junto con ustedes. Lo hemos estado preparando y le puse como título Voz del que clama en el desierto. Esta expresión proviene del libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, y es mencionada también en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan. El libro de Isaías, aunque tenía mensajes para todo Israel, pero su ministerio estaba principalmente dirigida al reino de Judá, porque Judá estaba espiritualmente en ruinas. E Israel ya se hallaba, ya estaba corrompida completamente y Judá en ruinas. Y el profeta Elías, Dios, por medio del profeta Elías, Isaías, Isaías. le manda un mensaje de que enderezaran sus caminos. Después de que Isaías profetiza la destrucción de Israel en manos de Asiria, cosa que sucede poco tiempo después sucedió eso, se enfocó ya en Judá. Su mensaje a Judá y a las naciones vecinas es que el juicio de Dios también llegará a ellos a menos que se arrepientan de sus malos caminos. Y para leerles el contexto de lo que dijo Elías, les voy a leer tres versículos del 3, 4 y 5 del capítulo 40. Y dice, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ese era el mensaje, la profecía que estaba dándole el profeta Isaías al reino de Judá. El reino de Israel ya estaba bajo cautiverio por Asiria y, y, y en las últimas décadas no ha sido la excepción al día de hoy. Ah, Teólogos y estudiosos de la religión vienen señalando cambios importantes en la actitud de hombres y mujeres creyentes con respecto a la relación con Dios. Entre esos cambios, la iglesia cristiana ubica el proceso de secularización, o sea, lo secular ha entrado a la iglesia en los últimos días y no lo digo yo, lo dicen grandes hombres de Dios, estudiosos de la Biblia. A esto se le puede añadir la falta de capacidad para dar el mensaje. Cuando dicen una voz que clama en el desierto, es el mensaje de Dios, está hablando específicamente. Y en la actualidad hay falta de capacidad de nosotros de dar el mensaje de Dios, así como el de la teología en general, para explicarlos, los mensajes y afrontarlos. La iglesia se ha visto rebasada por la posmodernidad, la iglesia actual. Se ha perdido credibilidad, ha tolerado la impunidad y la corrupción en todas sus formas. Los líderes no saben estar a la altura de las circunstancias. Es hora de que nosotros tengamos el valor de analizar en conciencia nuestra propia realidad. Y aquí les dejo a mi esposa para que continúe. Como les dije al principio, esta expresión voz que clama en el desierto fue dicha por el profeta Isaías y después y también en el Evangelio de Juan. Y aquí les dejo a mi esposa para que nos explique cómo lo dijo Juan.
Sí, Juan en el el Evangelio Bautista. de Juan, Sí, sí. ajá, sí, había una decadencia espiritual Ujú. como la hay el día de Sí, ahora, ¿verdad? Pero desde ya entonces en el Israel de antes, en el antiguo que estaba dividido en Israel del norte y el del sur, que era el reino de Judá, pues el Señor levantaba profetas para que les hablaran que tenían que cambiar su manera de conducirse. Y pues en ese tiempo, que es la palabra que acaba de hablar mi esposo, Isaías 40, a partir del versículo 3, está hablando de una voz que clama en el desierto. Y esa voz que clama en el desierto, esa profecía se cumplió en el con, con Juan el Bautista, ¿verdad? Mateo 3 nos lo explica, el capítulo 3 del 1 al 3 del libro de Mateo dice, en aquellos días, está hablando antes, cuando la venida del Señor Jesucristo, porque Isaías estaba profetizando para la venida del Señor Jesús, del Salvador, la salvación que iba a enviar el Señor a Israel y a todo el mundo. Y su cumplimiento iban a ser 700 años después, con Juan el Bautista. Y dice Mateo 3, del 1 al 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, perdón, cuando dijo, el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Ya venía el Señor, ya venía Dios hablando a través de sus profetas, que no tuvieran desánimo, que venía un Salvador, pero que para que llegara el Salvador era necesario limpiar nuestros caminos, limpiar nuestras vidas. ¿Y limpiarlas de qué? De malas actitudes, primeramente arrepentirnos. El arrepentimiento, arrepentimiento, entender que no tenemos los pensamientos conforme a Dios y que tenemos pensamientos y corazón pues pecador, inicuo, y Dios nos hablaba a través del profeta y ahora a través de Juan el Bautista que era necesario limpiarnos, preparar nuestro camino. ¿Qué significa preparar el camino? Es literal y espiritualmente. En aquel entonces cuando iba a venir el rey a visitar al pueblo, limpiaban los caminos, limpiaban de piedras, de obstáculos para que el carruaje en el que venía el rey, pues no tropezaran las ruedas. Y en lo espiritual, Dios nos está diciendo lo mismo, que cambiemos nuestra manera de conducirnos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, porque el Salvador se estaba acercando en este momento. Isaías predice la venida del Mesías y el tema de la salvación, mientras que el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el cumplimiento de esa profecía. Y nos los dice en el mismo libro, en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan. Juan el apóstol, que escribió el Evangelio, nos habla de la palabra que traía Juan el Bautista para el pueblo, porque estaban en la búsqueda del Mesías. Las profecías antiguas del Antiguo Testamento, los profetas hablaban de la venida que de un iba a Mesías, lo enviar estaban el Señor a esperando. un Salvador, porque Israel clamaba por salvación, porque Israel había sido un pueblo sometido a esclavitud por varios reinos,
Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1 en el capítulo 1 del versículo 19 al al 20. 28, dice Juan el Bautista: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y vamos a leer detenidamente qué nos dice, qué es lo que está clamando en el desierto, porque esa palabra es para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Como lo fue para ellos en el tiempo de la venida del Salvador. Dice: enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí lo menciona a Isaías, o sea, como dijo, como nos profetizó en aquel entonces. Dice el versículo 24: y los que habían sido enviados eran los fariseos, o sea, los fariseos, estudiosos de la ley, ¿verdad? sí, los maestros de la ley enviaron a preguntar ¿Quién era? a Juan el Bautista que quién era, por qué venía hablando profecías ya pasadas del profeta Isaías. Querían saber si él era el Mesías. Dice: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Estaban indagando. Y Juan les respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, y él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y sí, les estaba diciendo: yo no soy el Mesías, ¿verdad?, al que están esperando, sino yo soy solamente uno que viene a preparar el camino para el Mesías. Sí, la respuesta en el 28 dice: Juan contestó con las palabras, cuando le preguntaron que quién era, sí, y le dice, Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: yo soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. El Señor es Dios, y Juan estaba cumpliendo. Jesucristo es el Señor. Sí, que Ajá. enderecemos el camino, Juan vino a predicarnos del arrepentimiento y bautizo en agua para prepararnos. Y el camino somos nosotros, todos, prepararnos nosotros para la venida del Señor. Estemos limpios, como dice la palabra, con nuestras vestiduras limpias, que no haya quien nos diga nada o ¿Quién nos que juzgue? nos juzgue. Y la frase, una vez más, la frase una voz que clama en el desierto se refiere a Juan el Bautista, quien se identificó a sí mismo como esa voz, cumpliendo la profecía del profeta Isaías. Su propósito era preparar el camino del Señor, invitando a la gente a arrepentirse y enderezar sus vidas para la llegada de Jesús. La imagen del desierto simboliza un lugar de soledad y preparación donde el mensaje puede ser escuchado con claridad. Juan el Bautista predicaba en el desierto, bautizando a la gente en el río Jordán y llamando al arrepentimiento para que se prepararan para la venida de Jesús. Como os dije, el desierto representa un lugar de soledad. Un lugar de soledad es donde no hay Dios, y silencio, donde la voz de Dios donde un lugar tranquilo, donde la voz de Dios puede ser más fácilmente escuchada, con claridad, y donde se preparan los caminos, las vidas para un evento importante. La frase también se utiliza para describir a alguien que predica la verdad en un ambiente donde es poco probable ser escuchado, o para referirse a los cristianos que proclaman el evangelio de la sociedad moderna. O sea, una voz que clama en el desierto se puede también usar para la gente, los cristianos, los evangelistas más que nada, que andan hablándole a la gente de que vienen, que se arrepientan porque el Señor viene, y es tan difícil como fue en aquellos tiempos de creerlo. En la actualidad
no es así de difícil es creer. La gente no cree ahorita. Sí, Y sí. es que no creen porque estamos tan sumergidos en lo que está sucediendo actualmente, en las modas, en las noticias, en los temores, en todo lo secular, que nos hemos olvidado que hay una vida espiritual. Nos Sí. hemos olvidado que hay una vida espiritual y no le damos la importancia que que merece lo espiritual. Se nos ha olvidado o mucha gente ignora que Ujú. somos un espíritu que habita en un cuerpo, ¿verdad? Sí, Y le hemos dado más énfasis y más importancia a lo que vemos, al cuerpo, ¿verdad? A lo que el cuerpo anhela, lo que necesita, sí. y nos hemos olvidado o ignoramos el espíritu que mora, que realmente somos nosotros mismos, y nuestra Ujú. alma. Nos hemos olvidado de eso y como sucedía El, en el el tiempo antiguo, en el tiempo en que Isaías Isaías profetizó. profetizó, él profetizó porque Dios le mandó palabra, porque el pueblo estaba en ruinas espiritualmente. Y Dios nunca se ha olvidado de nosotros, nunca nos ha dejado y siempre ha enviado profetas, alguien que nos recuerde, ¿verdad? Que ya nos hemos apartado de Dios y que tenemos que regresar al camino de Dios. Efectivamente, Juan predicaba en un desierto físico y en un desierto espiritual, donde el pueblo estaba lejos de Dios. Hoy también vivimos en un mundo necesitado de arrepentimiento y preparación para recibir al Señor. Nuestra misión como creyentes es anunciar el Evangelio y preparar los corazones para Cristo. La humildad de Juan nos enseña que el verdadero siervo de Dios debe apuntar siempre a Jesús y no a uno mismo. Es cuando Juan dijo, yo nada más soy la voz, yo nomás vengo a darles un mensaje. Juan no andaba buscando protagonismo, nada más él venía a dar un mensaje y quizá después del mensaje Juan, no sé si lo sabía, pero nosotros sabemos, nosotros vamos a desaparecer de este mundo, pero la palabra de Dios dice que quedará para siempre. Nosotros nomás como cristianos nada más venimos a dar un mensaje de que Dios viene pronto y que enderecemos camino arrepintiéndonos y deberíamos de empezar por nuestra comunidad, nuestra iglesia, porque nosotros somos los que formamos las congregaciones y en nuestro trabajo. Dice, el mensaje de Juan iba acompañado de un llamado de arrepentimiento para que la gente pudiera enderezar sus vidas y prepararse para el reino de los cielos que estaba cerca. Juan lo mencionó, el reino de los cielos está cerca, preparar el camino. Y como les dije, nosotros nada más somos una voz porque somos simplemente una voz que usted ahorita está escuchando y nuestra voz se enmudece al terminar en nuestro video, nuestra voz se enmudece y algún día se apagará hasta el día futuro de la resurrección. Pero la palabra que proclamamos seguirá resonando y podrán escucharla siempre que usted lea la Biblia o siempre que el Espíritu Santo traiga a su mente el mensaje de la palabra eterna del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, te invitamos a escuchar siempre la palabra de Dios con un corazón sensible. Esa palabra siempre está resonando, siempre está presente, como dice el profeta Isaías en el mismo capítulo 40, versículo 6. La hierba se seca y se marchita, la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y, y aquí dejo a mi esposa para que nos explique lo siguiente. Sí, pues yo creo que está bien claro, como lo dice el profeta Isaías, que enderecemos nuestro camino, porque si estamos clamando por un Salvador, aquel que nos perdona, nos limpia de todo pecado y nos da, restaura nuestra vida y nos da pues vida eterna, ¿verdad? Junto con Él, tenemos que preparar su camino, ¿verdad? Y ya a los que lo hemos recibido, los que en un tiempo preparamos su camino para que llegara a nuestra vida,
y Él entró y Él reina, ¿verdad? En nuestro corazón, vive en nuestro corazón y reina. Y hemos sometido nuestro yo a su propósito, pues que sigamos siendo ese ejemplo, esa Amén. voz, como dices tú, Ujú. y como dice el Evangelio de Juan y también el Evangelio de Mateo, que seamos esa voz en el desierto, nuestra actuar, nuestra actitud, ¿verdad? Nuestro hablar sea esa voz que clama en el desierto, como dijiste bien. ¿Qué hay en el desierto? En el desierto hay soledad, o sea, puede ser de que hay soledad de Dios, Dios no lo hemos llamado a nuestra vida, hay un desierto, ¿verdad? O también es un lugar de silencio, De silencio. donde muy claramente se puede Sí. hablarnos Dios y podemos ponerle atención. Entonces, para Dios consideró que el desierto era un estado ideal para que cada uno de nosotros prestáramos atención a esa voz que nos estaba hablando. Y esa voz quisiera repetirlo. Dice Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 3 y en el versículo 2. ¿Qué nos dice esa voz? Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo dijo, lo profetizó, como ya dijimos, Isaías hace 700 años. Perdón, lo profetizó Isaías y Cumplió. 700 años después se Se cumplió. cumplió cuando Juan el Bautista, Dios levantó a un siervo, ¿verdad? Juan, el que venía bautizando, llamado Juan el Bautista, él bautizaba con agua, simbolizando arrepentimiento de pecados. Es necesario arrepentirnos. Dios nos está hablando en su palabra no cambia y es tan clara, ¿verdad? Lo que nos Sí. dice. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos agregar otras cosas o quitarle ciertas cosas porque no nos agradan, ¿verdad? Ya estamos lo secular está tan fuerte en nuestra vida que queremos no ser diferentes, queremos ser parecidos a los demás y pues no, el Señor viene a decirnos, a diferenciarnos, enseñarnos cómo diferenciarnos de los demás. Y y ahora, 1700 años después, 2700. 2700 años, perdón, 2700 años después sigue siendo lo mismo. Esa voz que clama en el desierto, que busquemos del Señor, que nos arrepintamos, los que no se han bautizado, bautizarse, ¿verdad? Arrepentirse, para que porque el reino de los Se ha cielos acercado. se ha acercado. Y el reino de los cielos, Jesucristo ya vino, ya murió en esa cruz. Allí fue crucificado tu pecado, mi pecado, y es necesario entonces recibir esa verdad en nuestro corazón, recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Y hay una pregunta, ¿hemos enderezado nuestro camino? ¿Cómo está nuestro camino? ¿Lo hemos enderezado? ¿Nos hemos arrepentido? ¿Verdad? No sé cómo esté tu vida, pero sé cómo está la mía y está en esa aceptación de que Jesucristo es el Señor. Jesucristo era el esperado, el Salvador esperado por aquel que decía Juan que se arrepintieran porque llegaba a nuestra presencia y que allanáramos el camino. El allanar el camino es limpiarlo, bajar todo aquello que está levantado y levantar todo aquello que está hundido y entonces ponerlo al parejo, emparejarnos, tener un corazón Y cuando humilde. dices levantar todo lo que está hundido y aplanar todo lo que está, no está hablando de caminos, está hablando de nuestras vidas, Nuestro que corazón es el nuestro camino, corazón que sea plano. nivelado. Ajá, No enorgullecernos, o sea, levantado, ni opacarnos, sentirnos poca cosa, sino nivelarnos. Dios quiere para la encontrar, llegada, quiere para encontrarnos.
para su llegada. Ese es el corazón que está buscando ya en el Señor, que está buscando el Señor que tengamos el día de hoy. Y como digo y repito, porque me gusta esta parte, desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo, hace 2700 años ya hablaba el Señor por medio de sus profetas, en este caso por medio del profeta Isaías, que limpiáramos nuestro camino. Y es lo que ha hablado todo el tiempo, que limpiemos nuestro caminar, nuestro corazón, nuestra manera de conocer a Dios, de nuestra manera de relacionarnos con Dios, ¿verdad? Que nos relacionemos con Él a la manera que Él le gusta, conociendo su palabra, buscándolo en oración, en meditación. Y Él de verdad eh, hará resplandecer su gloria delante en nuestras vidas, delante de nosotros. Y bueno, yo quisiera que nos acompañen a mi esposo y a mí a orar en este momento para todos aquellos que estamos enderezando nuestros caminos o ya hemos enderezado nuestro camino o nos hemos propuesto empezar a enderezar nuestro camino. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por lo que nos hablas en tu libro, en el libro de Isaías, en el libro también de Mateo y en el libro del Evangelio de San Juan, Señor. Gracias porque tú levantaste hombres y profetas, Señor, que te buscaban y a ellos te les revelaste que es para este tiempo, Señor, el que nos estás hablando, que nos estás pidiendo, que nos arrepintamos, que declaremos que hemos pecado, Señor, que todos pecamos, pero que en ti hay perdón de pecados, Padre. Gracias, gracias. También nos dices en tu palabra que allanemos el camino, Señor, porque el Rey de Gloria viene. El Rey de Gloria quiere entrar a nuestro corazón y cubrir con gloria, con su gloria, nuestras vidas, Padre. Gracias por la esperanza que hay en ti. Gracias por tu propósito para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque estás tocando los corazones y diciendo que nos arrepintamos, Padre, y que te dejemos entrar en nuestro corazón porque tú quieres reinar y quieres dirigirnos, dirigir nuestras vidas y las vidas, Señor, de los que nos rodean, Padre, para que tengamos, Señor, salvación y vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el nombre y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Mis amados, pues muchas gracias por haber compartido este tema con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que sigámoslo escudriñando y discerniendo a la manera que Dios nos habla en su palabra. Amén. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Adiós. Adiós.